Bleach es un clásico moderno que recientemente cobró nueva vida con la adaptación animada de su última historia, Thousand Year Blood War, serie que busca mejorar todavía más la obra con la colaboración directa del autor Tite Kubo. Pero esa buena relación entre el autor y el estudio no siempre fue así. Hola y bienvenido a PBZ. El día de hoy inicia una nueva sección donde voy a estar analizando brevemente saga a saga la historia de Bleach, principalmente desde el manga, tomando en cuenta los cambios y agregados del anime, siempre sin ánimos de presentar lo que digo como una verdad absoluta ni nada por el estilo. Así que como siempre, vamos por partes. Para poder entender Bleach hay que entender brevemente a Noriaki Kubo, conocido artísticamente por los pibes como Tite Kubo, un mangaka nacido en 1977 en la prefectura de Hiroshima. Desde chico siempre amó dibujar y quería ser mangaka, le gustaban los poemas y la moda, algo que irónicamente luego incorporaría en su totalidad en sus trabajos. A nivel manga, siempre sus historias favoritas fueron Gegege no Kitaro y Saint Seiya, mientras que su artista favorito es Akira Toriyama. Publicar Bleach fue un proceso que implicó varios rechazos de joven para Kubo por parte de su editorial, que no lo aprobaba porque su trabajo, si bien no estaba mal, los de Shueisha veían que tenía mucho potencial que estaba desaprovechando al no dar a este muchacho el 100% de su potencial y esfuerzo. Su primer manga antes de Bleach en ser publicado se llamaba Zombie Powder, el cual apenas logró llegar a los 4 tomos y al año de haber empezado fue cancelado en las páginas de la Shonen Jump. Hoy en día, ya sabiendo cómo terminó esta historia, podemos ver entrevistas y entender varias cosas. Por ejemplo, cuando recién empezó, Kubo era muy susceptible y algo rebelde ante las críticas de los editores. Literalmente casi deja todo cuando Toriyama, legendario editor de Dr. Slump y buena parte de Padre Ball, lo criticó fuertemente y los mandó a leer a Hokuto no Ken y a Dragon Ball para que, y cito, aprendiera lo que es un buen manga. Pero también acá comprendemos que es gracias a una carta de aliento de Akira Toriyama que el joven mangaka nunca se terminó de rendir al ver cómo su héroe literalmente lo había elogiado por su talento y potencial. Con esto, Tite Kubo no solo logró la publicación de Bleach luego de pulir su prototipo llamado Snipe, sino que hubo un cambio total en su actitud y formas de trabajo, volviéndose muy dedicado y estricto con sus tiempos haciendo la obra. Otro aspecto que va a ser fundamental de Kubo para entender Bleach es que el tipo camina una línea muy delgada entre planificar e improvisar en el momento la historia, teniendo cosas fundamentales del manga pensadas de entrada, como que el padre de Ichigo iba a ser un Shinigami o incluso el final de la serie, mientras que otras tantas cosas fueron fluyendo naturalmente, y eso en parte también se debe a que el flaco tiene un método bastante peculiar de construir su narrativa. Esto se debe a que primero diseña los personajes al azar y luego decide qué historias tendrán de fondo y qué rol tendrán dentro de Bleach, método que benefició mucho a la obra pero también la complicó en otros momentos. Y lo último que hay que saber de Tite Kubo es que odia el anime de Bleach original, tanto que casi le da una úlcera viendo los primeros episodios. El arco del Shinigami sustituto es el capítulo 1, por así decirlo, de Bleach, la etapa donde se forman las bases de la historia y que, si bien no le fue mal per se en la revista, podríamos decir que lo máximo que logró en el ranking de popularidad de la Shonen Jump fue el puesto número 5. Podríamos decir que es el momento donde Tite Kubo se empieza a encontrar a sí mismo y descubrir cómo hacer un manga popular y experimentar y encontrar qué es lo que realmente quería hacer con Bleach. El estilo del mangaka hace que nos encontremos con una obra muy cinemática llena de paneles geniales y memorables a coste de que la historia ocurra de una forma muy lenta. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que los paneles en Bleach son enormes y eso se debe a que Kubo le presta atención a muchos pequeños momentos que tal vez pasan en segundos, haciendo que una secuencia de eventos cortos se extienda mucho en términos de cantidad de páginas. De hecho, la historia del Shinigami sustituto, sin contar su introducción, básicamente consiste de 6 historias cortas presentando a Orihime, Chad, Kon, Ishida e Ichigo, junto a sus pasados, motivaciones y habilidades. Idea re simple y corta que por la forma de narrar de Kubo nos lleva 8 tomos, es decir, unos 70 capítulos más o menos, que
pudieron ser fácilmente comprimidos en 20 episodios del anime. De cierta forma, ese fue uno de los puntos débiles centrales de la historia si leías el manga o veías el anime en emisión. Todo va muy lento, pero ahora que es una obra terminada, se volvió uno de sus puntos más fuertes como título impreso, porque hoy, estando terminado, Bleach se lee rápido y te muestra algo súper dinámico y cinemático de principio a fin, especialmente en la saga del Shinigami Sustituto. Tomemos un ejemplo para explicar por qué hablo esto de las viñetas con simbología y demás. Por ejemplo, la composición de Kubo tiende a jugar con lo cool y también a veces con lo simbólico. Así que, no sé, mira este panel. Acá tenemos a Orihime escuchando a su hermano Sora, frustrado porque ella lo olvidó y solo piensa en Ichigo, quien en la viñeta irrumpe la situación, literalmente hace un pozo en la pared donde se termina poniendo simbólica y literalmente entre ambos hermanos junto a las palabras engañosas de Sora y abre los ojos de Orihime. Así hay varios paneles a lo largo de esta historia. Pero la verdad que el manga de Bleach es más que paneleo y buenos dibujos. Esta primera aventura es simple pero muy buena. Vemos como Ichigo se ve involucrado en el trabajo de la Shinigami Kuchiki Rukia y también con su mundo, la sociedad de almas, la cual es presentada como algo misterioso y etéreo, que uno como lector quiere saber de qué se trata y cómo es, pero además el foco de esta primera historia es Ichigo. Ichigo históricamente es percibido como uno de los protagonistas más planos de la Shonen Jump y la verdad que creo que es un error pensarlo así. En un minuto te explico quién arruinó personalmente a Ichigo y la forma en que lo percibe la gente. Y esto lo digo porque a lo largo de cada caso de los otros personajes en este arco se nos informa algo sobre este muchacho protagonista que de a poco da forma a su conflicto personal materializándose en la muerte de su madre. Por ejemplo, volviendo al conflicto de Orihime con su hermano Sora, Ichigo deja claro a partir de una pregunta su filosofía de vida. ¿Por qué nace antes un hermano mayor? Para proteger a sus hermanos menores, asentando su relación con la idea de proteger, además de que se nos adelanta sutilmente cómo se siente Ichigo y su familia con la muerte de su propia madre. Durante el conflicto del pájaro de Chad, nos enteramos que Karin, una de las hermanas de Kurosaki, dejó de llorar desde la muerte de su madre. Es más, en esta historia, a través del conflicto, entendemos cómo sus dos hermanas, de formas distintas, cargan con el peso de la ausencia maternal. Incluso hay un muy bello discurso que el protagonista le da al alma del niño atrapado dentro del pájaro, expresando que no debe tener miedo a la muerte, porque seguramente su madre lo está esperando en la sociedad de almas. Palabras que en retrospectiva se sienten como algo que Ichigo se dice a sí mismo, mostrando una madurez y una sutil melancolía bastante peculiar para un protagonista de la Shonen Jump. Toda esta lenta y constante construcción llega a su máximo en lo que personalmente considero es el punto de inflexión de la saga, el combate con Grand Fisher, es decir, quien mató a la mamá de Kurosaki. Acá vemos la imagen completa de cómo murió la madre de Ichigo y de cómo a los ojos del protagonista la asesinaron por su culpa al intentar salvar a un niño que ahora de grande se dio cuenta que resultó ser una carnada de Hollow, donde en el proceso el pibe siente que no pudo proteger a su vieja. Acá, a pesar de los roces con Rukia respecto a todo el asunto, la historia te deja entender lo importante que se está volviendo ser Shinigami para Kurosaki. De cierta forma, es una segunda oportunidad para ser más fuerte y proteger a todos, y para que nunca más le vuelva a pasar a nadie lo que sufrieron él y su familia en el pasado. De cierta forma, Rukia le otorgó a Ichigo un camino de redención. Pero a pesar de que entendemos esto, Grand Fisher escapa porque Ichigo es cegado por la venganza y falla en su misión, dejándolo en un punto todavía más bajo y deprimido, una historia que todavía no se resolvió. Pero acá está el problema, este momento y muchos otros fueron arruinados por el anime, ya que el mismo, a pesar de haber tardado varios años en salir, hizo varios cambios a la historia, agregando pequeñas escenas, algunas inofensivas como chistes extras, mientras que otras le cambian totalmente el sentido a los personajes. Y a mi criterio, el error más grande del anime es agregar una escena al final donde la carnada de Grand Fisher se transforma y muestra a Ichigo los últimos pensamientos de su madre, liberándolo de toda culpa y básicamente cerrando su arco, haciendo que todo lo que pase más adelante se sienta redundante. ¿Por qué decidieron hacer esto en el anime? No tengo la más puta idea. Así hay un montón de pequeños cambios y omisiones, algunos para mejor, otros para peor, otros son propuestas igual de buenas, pero para qué cambiarlo si iba a ser igual de bueno, no lo entiendo. Inclusive algunos setups para arrancar fueron totalmente aniquilados. Así hay un montón de ejemplos.
El anime agrega varias escenas misteriosas construyendo a Grant Fisher como alguien importante y de cierta manera se vuelve el villano principal encargado de otros eventos, mientras que en el manga es simplemente un Hollow fuerte que no tiene nada que ver con lo que pasó anteriormente. También en el anime Sora es forzado a ser convertido en un Hollow, mientras que en el manga es por sus propias falencias, haciendo que se dé más peso a su resolución en la versión impresa. También hay cambios que sospecho que son por censura, aunque ni siquiera el manga muestra nada, como que el pasado de Orihime en el anime los padres los abandonan porque así bien random, mientras que en el manga Sora escapa con su hermanita bebé al cumplir 18 años porque ambos sufrían de violencia doméstica. También está el tema de que el anime por alguna razón no adapta el hecho de que Rukia entrena a Ichigo en su cuerpo humano. De hecho hacen que la Shinigami quede como algo mucho más perdida y poco profesional que en su versión del manga. En la historia original en 2 segundos Kuchiki hace el 2+2 y se da cuenta solo con ver los golpes en la pierna de Orihime que su hermano muerto seguramente se volvió un Hollow, mientras que en la animación pasaron 2 millones de cosas para que sea súper obvio e igual es Ichigo quien tiene que explicarle la situación, lo que no debería tener sentido. Igual lo peor respecto a Kuchiki y Rukia es que cambiaron el sentido de su relación con el protagonista. En el anime hay tintes románticos recontrapotentes entre los dos, tanto así que al día de hoy mucha gente sigue enojada porque, spoilers, la historia prioriza el vínculo amoroso entre Ichigo con Inoue, pero eso es porque dicha relación no existe en el manga. Ichigo y Rukia en la versión impresa crecen como hermanos de batalla, compañeros de lucha que generan un vínculo recontra profundo donde se entienden a la perfección, pero sin ningún momento llevarlo a un campo romántico, algo recontra refrescante y poco común en una historia de este estilo, que el anime hizo un paso para atrás y lo volvió algo más cliché. Es una lástima total. A Orihime también la recontra asesinaron. En el manga es una buena piba inocente a pesar de todas las tragedias detrás de su historia. Podríamos decir que es una pequeña luz en el día a día del protagonista que también sufrió de algo parecido. Una chica excéntrica que está enamorada de Ichigo y a medida que sabe más de él como persona y Shinigami, pasa de un amor adolescente hasta volverse algo más legítimo y profundo. Pero todos los pequeños cambios que le hicieron la volvieron insoportable en la versión animada de esta saga. Literalmente abusaron del factor inocencia y lo llevaron a tal extremo que pasó de ser una excéntrica a una tarada que solo sirve para hacer eye candy creado por el estudio de animación. Una verdadera lástima. Incluso la composición cambia un montón. Paneles con mucha mística terminan siendo... Además, por si nunca leíste Bleach, el manga en la hoja final de cada capítulo siempre tiene un pequeño garabato. Hay veces que es un chiste, otras te muestra qué hace alguno de los otros personajes mientras se desarrollan los eventos, y también hay unos que son epílogos. La cuestión es que ninguno fue realmente adaptado y medio que no tiene sentido que empobrecieran la historia haciendo esto, porque por ejemplo perdimos una escena final tipo epílogo donde se encontraba Urahara con Rukia al final del capítulo 1, y eso hace que en el anime se sienta que aparece de la nada, mientras que en el manga te siembra la duda de entrada de quién es este tipo y por qué le ofrece un teléfono a Rukia más adelante. Todo esto y mucho más estresó mucho a Tite Kubo porque le estaban saboteando su historia al hacer cambios e incluso hacer actuar a sus personajes de forma irracional. Por ejemplo, tomemos el capítulo 1. En el manga, Ichigo ve a Rukia por primera vez cuando está entrando a su cuarto y no le cree que sea una Shinigami porque no puede distinguirla de un humano común. Una vez que resuelven esto, la segadora de almas explica que es un Hollow, pero sin mostrarlo jamás. Lo escuchan, pero recién al final del capítulo lo revelan como el monstruo imponente que todos conocemos, con el fin de generar tensión y expectativa. Por su parte, el anime agrega escenas previas donde Kurosaki la ve luchando en medio de la ciudad contra el Hollow, lo que no solo destruye la sorpresa de cómo se ve esta bestia, sino que además, cuando vemos la versión animada de Ichigo encontrándose con Rukia en su cuarto, no tiene sentido que no le crea a la chica que es una segadora de almas, porque ya la vio luchar. Así, de esto de hacer un cambio pero no pensar en sus ramificaciones, se encuentra plaga de esta historia animada. Y es una lástima porque es un muy buen arco, lleno de ideas y momentos interesantes que lentamente se van entrelazando, como el encuentro con Ishida, el cual es, en mi opinión, espectacular. Acá aprendemos que hay algo turbio en el pasado de los Shinigamis, matando humanos, incluso hoy día con el abuelo de Uryu, al que sospechosamente dejan morir. Planta una semilla de incertidumbre y es excelente cómo ambos personajes se encuentran conectados por el dolor de la pérdida y la culpa por no haber sido capaces de proteger a los que aman, pero manifiestan esa
frustración de formas totalmente distintas. Incluso podríamos decir que opuestas. Lo mejor de todo es que el arco cierra con un broche de oro al ver cómo aparecen dos Shinigamis misteriosos que se llevan a Rukia para ejecutarla por romper un tabú, haberle pasado sus poderes a Ichigo. Es excelente porque en lugar de tener un final feliz, la primera historia de Bleach cierra con un protagonista totalmente derrotado y sin poderes que, una vez más, no pudo proteger a alguien que, a sus ojos, va a morir por su culpa. Está tan bien hecha toda esta parte que si te pongo las páginas sin diálogos, igual vas a entender todo lo que está pasando por la cabeza del dúo. Después de haber vivido tanto junto a ellos, estamos frente a una historia que cierra su tercer acto con una serie de personajes que fueron cambiando gracias a Rukia e Ichigo y tienen razones válidas para ir a rescatarla junto al protagonista, mientras a nosotros como lectores nos dejan un montón de dudas a resolver. ¿Cómo va a recuperar Ichigo sus poderes? ¿Quién carajo es realmente Urahara? ¿Cómo es la sociedad Almas? ¿Son realmente despiadados? Onda, el hermano de Rukia ni se inmutó para llevarse a su hermana para que la ejecuten. ¿Son entonces los Shinigamis malos? ¿Podrá Ichigo rescatar a Rukia y tener paz al fin con las culpas que carga? Es un montón. Es una historia que puso en movimiento demasiados engranajes que encajaron a la perfección para llevarnos hasta este momento, sentando las bases para que atestiguemos una historia todavía más interesante en la siguiente saga. Entonces, si sos alguien que solo vio la serie y te gustó, o incluso no te gustó, es muy recomendable encontrarse con el manga, porque por lo menos en esta saga, la versión impresa es mejor que el anime que sin quererlo intentó sabotear a Bleach. Hey, si te gustó este video, suscríbete y danos like. Mientras más vistas y compartidas tenga, más rápido va a salir la parte 2. También estoy haciendo algo parecido con Dragon Ball y con otras franquicias más. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la semana que viene. Adiós.